Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer... La enorme maquinaria de comunicación del imperialismo occidental, encabezado por Estados Unidos, sus cadenas, sus medios y los de la Unión Europea, le imponen al mundo una especie de dictadura mediática que deforma totalmente los acontecimientos y la realidad. Es experta en poner el mundo y los hechos al revés. Eso pasa ahora, o está pasando ahora, en la relación altamente conflictiva y riesgosa que se está significando en el presente, en la relación de Estados Unidos, Unión Europea, frente a Rusia, en el caso específico de Ucrania. Ucrania fue parte de la Unión Soviética. Se separa cuando el colapso de ese sistema. Es un país fronterizo con grandes fronteras con la Federación Rusa. Rica en suelo fértil, en humus. Hay una crisis mundial de la capa vegetal por los daños ambientales provocados por la industrialización. Pero Ucrania conserva mucho terreno fértil y es un gran granero, un gran productor. Pero además, en el subsuelo tiene minerales estratégicos de enorme valor para las tecnologías de punta. Litio, titanio, mercurio, uranio, manganeso, hierro, gas natural. Pero le vuelvo de nuevo, capa vegetal, producción en grande, en todos esos renglones que le he mencionado. Algunos está en primer lugar en Europa occidental, en Europa en total, en el terreno europeo. Y a nivel mundial en los primeros lugares. Producción, como le decía, cebada, centeno, girasol, apiarios, trigo, huevos, gallina. Ucrania puede satisfacer la alimentación de 600 millones de personas. Imagínense el potencial agropecuario que tiene. Su industria además está muy desarrollada. Está en tercer lugar en producción de localizadores en Europa, no en el mundo, después de Estados Unidos y de Francia. Lanzacohetes, minerales concentrados, acero. En ese contexto se está registrando un fenómeno nuevo. Uno, la pérdida de hegemonía mundial de los Estados Unidos y en general del imperialismo occidental. La declinación de Estados Unidos como cabeza de ese imperialismo. Y además, un fenómeno más reciente. La república, los países que formaron parte de la Unión Soviética, por lo menos una parte de ellos, están reaccionando de manera distinta al inicio de producirse el llamado colapso de derrumbe. Tienden a aliarse, a tener buenas relaciones con la Unión Soviética, a independizarse de Occidente y de los Estados Unidos. Y eso está pasando en la interna de Ucrania. Entonces, Estados Unidos está utilizando en su declinación, en su pérdida de hegemonía, en su crisis de decadencia, y sus aliados europeos están utilizando la expansión militar como mecanismo de contención de ese fenómeno.
con riesgo de guerra y haciendo guerra. Todo tipo de guerra. Guerra de diferentes generaciones, guerras locales, guerras casi en regiones enteras. Afganistán, Irak, Libia, las amenazas contra Irán, en lo de Colombia en nuestra América. Las bases militares se multiplican y se la ingenian ahora con las bases folk por todo el mundo. Y han tomado la decisión de invadir, porque eso hay que decirlo, aunque ellos son los que acusan de invasión, con la OTAN, ya sea haciendo guerra o incorporando los países donde tienen determinado dominio, incorporándolo a la OTAN, que es una manera de intervención, estableciendo bases militares de la OTAN. Incorporaron a Colombia a la OTAN y quieren incorporar los países fronterizos de Rusia. Y eso es una manera de expansión, es una manera de invadir, es una manera de ocupación. Entonces, los victimarios se quieren presentar como víctimas y para eso tienen ese aparato enorme propagandístico. Bueno, posderrumbe lograron incorporar a Bulgaria y a Rumanía a la OTAN. Y bueno, Rusia ha dicho, aguántate ahí, aguántate ahí. Porque además ustedes saben lo que es la toma de Ucrania, con todos esos recursos. Se está dando un proceso de desgajamiento, de pérdida de áreas de influencia en detrimento del poder imperial de los Estados Unidos. La vuelta de ex soviéticos a esas mejores relaciones, independencia de Occidente, alianza con la Unión Soviética. Y esos fenómenos se dan al interior de esas sociedades, en las fuerzas políticas y sociales que están terciando. Y ellos sienten el peligro, me refiero a los imperialistas. La decisión es una decisión de invadir con la OTAN y con el Pentágono. Ya mencioné lo que han hecho, pero no es solo frente a Rusia, es también frente a China. Y ahí están perdiendo Taiwán, que es una provincia de China. Y están acusando a China, entonces, en términos de... El militarismo que ellos provocan, que ellos realizan y usan, y que ellos provocan, porque no hay otra forma de contrarrestarlo que no sea con fuerzas militares. Ellos se presentan como los pacifistas haciendo la guerra y acusan a los demás de querer hacer la guerra. Y Abinader es tan servil que en sus recientes declaraciones sobre ese tema habló le pidió a su Dios, que no es el Dios de los pobres, de los empobrecidos y las empobrecidas, de los pueblos que vienen de años con esas creencias, que es el Dios del gran capital. Le decía que nos salvara del conflicto y lo define como conflicto camino a la guerra entre Rusia y Ucrania. Saca de juego a Estados Unidos. Eso no es accidental, porque es tan servil que no se atreve ni a tocarlo, como se decía antes, ni con el pétalo de una rosa. Porque Biden está diciendo, tenemos informaciones que Rusia está a punto de invadir, y lo ha dicho en determinados momentos. Y Rusia le da demostraciones y garantía de que no está en eso, de que no le interesa afectar la paz mundial, y ellos siguen haciendo la campaña. Porque además, todo eso tiene un juego electoral en los Estados Unidos. Tiene un juego electoral en los Estados Unidos porque han creado una mentalidad ya con tono neofascista de gran potencia que no puede
perder su fuerza y que no le está perdiendo y que está dispuesto a pelear cuando no tiene los recursos para hacer lo que hacía antes. Y termino en este segmento diciéndole que al Papa hay que decirle, porque el Papa declaró que era triste, que daba tristeza que pueblos cristianos estuvieran dispuestos a hacer la guerra. No son los pueblos cristianos que están dispuestos a hacer la guerra, son los imperialistas occidentales, son los jefes, los capos de los Estados Unidos de Norteamérica. Es el complejo militar industrial que hace negocio con la guerra aunque la pierda. Es el Pentágono, es la OTAN, es la Unión Europea, que además se está plegando a Estados Unidos y Estados Unidos le quiere demostrar que ella es la que decide y que ellos se tienen que plegar a eso. Y ahí ha encontrado una disidencia que viene de tiempos antes, aunque no con la intensidad de antes, con De Gaulle, con el nacionalismo francés. Ahora es Macron, que quiere jugar otro papel y que está contribuyendo a distender un tanto esa situación, porque ciertamente es una situación peligrosa. Pero la responsabilidad está clarita, aunque la confusión es grande, porque el poder mediático mentiroso tiene todavía mucha fuerza, pero habrá de perderla. La verdad habrá de abrirse paso. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer